Buenas, ¿cómo andan? Mientras voy a consultar a los compañeros si se van a ir sumando. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Domingo, qué fiaca. Hola, Sole, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? todo bien, sí. Te conozco la cara, creo que no te había visto antes. O sea, Sí, estabas porque en me la conectaba, clase, pero no te veía la cámara. claro, porque me conectaba de la compu, viste, y no tengo cámara ni micrófono. Así que ahora me conecté de la tablet y Ah, bueno, bien. No, obvio, y así también que obvio, uno está entre casa y todo, está bien. Pero sí, bueno, a veces está bueno también verse justo con sí, el otro. Porque yo a veces sí estoy está bueno. acá y veo todo negro, o sea, no veo Sí, nada. es peor. Sí, Bien, bueno. Bueno, se pueden acompañar ahí con un mate, con un té. Yo me hice un té con limón para ayudar un poco la garganta. Hablar tanto te quema un poco. Bueno, hice sumavero. Belén. Bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo dicen que viene el domingo? Con fiaca, ¿no? Mucha lluvia, estaba para seguir durmiendo. Yo me tiré un rato y no me levantaba más. No, no, estaba ahí que me tenía que venir a buscar un juez para levantarme. No, no. Viste que cuando te baja el cansancio como de la semana y de todo, parece que te molieron. Bueno, vamos a retomar desde lo último que quedamos el otro día, porque justo no se grabó. Qué bronca que me dio. Se había cortado, no sé, el programa y no se grabó esos últimos 15, 20 minutos. Entonces, desde ahí del artículo 43, ¿sí? Entonces vimos que el artículo 43 estaban estas garantías constitucionales, que a una manera es como lo que yo le decía, bueno, ahí es donde está la verdad de la milanesa, ¿no? Porque yo tengo el derecho súper lindo, todo, por ejemplo, en el 14 que te dice, bueno, puedes transitar libremente, circular y demás, pero ¿y qué pasa cuando ese derecho está en un problema? ¿Qué hago? Ando con la constitución en la mano, digo, no, está mal el... No, o sea, ¿qué tipo de acción yo tengo desde la misma constitución para hacer valer ese derecho cuando está restringido o está en peligro de estar restringido? Entonces, bueno, acá el 43 desarrolla estas diferentes garantías que son todas para cuando hay diferentes violaciones de derechos. Entonces tenemos primero el amparo, ¿sí? Este artículo 43, recordemos que tiene cuatro párrafos, ¿sí? Así que están bien diferenciados para qué es cada uno. En el primero encontramos el amparo.
El amparo mismo, la palabra un poco nos señala, ¿no? ¿Qué es esto de algo en lo que uno puede ampararse? O sea, como hacerse valer, como resguardar, protegerse. Entonces, el amparo, primero, tenemos que reunir ciertas características para poder usarlo, o requisitos. Uno, que sea la vía más idónea. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy en una situación de urgencia, que no puedo ir a recurrir a la justicia ordinaria y por lo tanto yo no tengo ese tiempo. ¿En cuánto nos referimos? Al tiempo entre la justicia, el tiempo de la justicia, cómo funciona, y el tiempo de las necesidades de la realidad. A veces hay cosas que sí, de cierta manera, pueden tolerarse o esperar, y hay cosas que no. Si uno necesita un medicamento de manera urgente, porque la persona si no interrumpe un tratamiento y se puede morir o puede empeorar mucho, bueno, entonces eso es una urgencia. Ahora, si yo me quiero divorciar, quiero resolver, por ejemplo, un problema que tengo con los demás dentro de la sucesión, eso no es para un amparo, no tiene nada que ver porque tiene que ir por la vía normal, ¿sí? En la cual sí tenemos la etapa probatoria y todo, y en cambio acá no, acá nos vamos a saltear un poco la etapa probatoria y hacemos un proceso un poco más breve. Eso hace el amparo. Entonces yo tengo que demostrar que esta es la vía más idónea, después que hay también un derecho que constitucional que está siendo violado o que está en peligro de ser violado, ¿sí? Y entonces reuniendo yo estos requisitos y de la pronta necesidad de que se resuelva, voy a poder utilizar el amparo. Bien, entonces, ¿para qué situaciones puso un amparo? Puede ser un amparo de salud, puede ser un amparo de educación, ¿sí? Como yo me les comentaba, un colegio que va a cerrar, o porque, por ejemplo, pasa en los colegios públicos como a veces privados, más en los privados, que como dependen de una cuestión de un negocio, porque es así, a veces le resultó rentable o no, y lo va a cerrar y avisa, no sé, en febrero, dice, bueno, le comunicamos, señores papi, lo siento mucho, pero escuelita, los soles felices, va a cerrar sus puertas. ¿Qué hacemos con todos esos chicos que estamos a menos de un mes de arrancar ciclo lectivo y no tienen colegio? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, tiene que esperar un proceso judicial de un año, de 2 años. ¿Qué hace el nene? ¿Se pierde, o sea, la mitad de la escolaridad porque porque la escuela cerró? No, es una cuestión que hay que resolver urgente. Entonces ahí vamos a hacer un amparo de educación para que a ver cómo le puede resolver la justicia la situación, si le hace lugar a una vacante en un colegio público, privado, lo que sea, pero este chico tiene que arrancar el ciclo lectivo, no puede esperar. Como máximo en abril tiene que tener resuelta la situación. O sea, más de eso no puede esperar. ¿Sí? Lo mismo yo les comentaba, puede ser también con el caso de alguna normativa. Por ejemplo, en el gobierno de Macri, no por tener nada en contra de Macri, sino que fue una normativa y sirve para el ejemplo. Él había recortado, sacó con una normativa que creo que era un decreto, recortó lo que era presupuesto en medicación en hospitales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Estaba más restringida la cantidad de medicación que te daban y en otro caso para algunos tipos de patologías directamente la sacó. Decía que bueno, que cada uno lo tramite, digamos, sus obras sociales y pin que pa. Era por una cuestión ahí como administrativa, no sé, que él encontró esa vuelta. Cuestión, ¿cuál era el problema de esta normativa? Que afectaba el derecho a la salud de gente que justamente necesita la medicación para patologías crónicas. Entonces, justamente los más afectados de todos, ¿quién eran? Y los pacientes de HIV y los pacientes que son oncológicos, que encima su medicación es súper costosa. Entonces, hasta que no sé, o le solucionen el problema administrativo o le den otra respuesta o algo, no puede ir a comprarse un medicamento de 500 lucas. O sea, porque es así, ni siquiera tiene chances. Entonces, en estas situaciones es claro que el amparo de salud, ¿sí? Iba a poder utilizarse, porque hay una urgencia. Si la persona, el paciente con HIV no tiene la medicación, o sea, la medicación reemplaza justamente la deficiencia que tiene en el sistema inmunológico. Se agarra una gripe y no lo vemos más. Entonces, no puede esperar el curso de la justicia normal. Amparo, listo.
También podemos usar el amparo cuando, para salud, por ejemplo, en la discriminación en obras sociales, no te quieren admitir en una obra social porque es hasta cierto tope de edad, ¿sí? O porque tiene discapacidad. También para el caso de la gente que tiene discapacidad y la obra social no le quiere, por ejemplo, cubrir cierto tratamiento o para cierta enfermedad. Bueno, en todas estas situaciones vamos a poder utilizar un amparo, ¿sí? Porque si yo necesito determinado estudio para una operación o dentro de un determinado tratamiento o tengo cierta patología, reincidimos en la misma situación. No puede esperar, ¿sí? Siempre el amparo va a ir atado a esto. Derecho constitucional violado o en peligro de ser violado. Yo sé que va a salir esta medida, sé que va a estar este recorte, o ya sé de antemano que esta obra social hace problemáticas con determinadas cuestiones que yo pueda solicitar y demás. Bueno, ya empiezo con el amparo, ¿sí? Para o evitar de que eso ya se vaya a suceder o porque está sucediendo, ¿sí? Bien, entonces voy a agarrar el 43 mismo de la Constitución para chequear si hay algo que no nombré. Acá. Bien, entonces dice, toda persona, esto es importante, ¿quién puede solicitar el amparo? Dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto o omisión de autoridades públicas o particulares. Vemos lo de particulares porque una empresa privada como, no sé, alguna obra social sería un particular, ¿sí? Que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución. Bien, en este caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funde el acto de la omisión lesiva. ¿Sí? Porque ¿qué hace ahí el juez? El juez va a abrir, por ejemplo, la posibilidad de que la obra social me cubre igual ese tratamiento, lo que sea, y a su vez, si por ejemplo esa normativa sea una normativa pública, como en el caso de la norma esa de Macri que les digo, o en el caso de la obra social que lo tiene como normativa interna, porque dice es política de la empresa, no cubrimos dichos tratamientos, no sé cuánto, lo va a nombrar justamente inconstitucional. O sea, hace que no aplique en ese caso. ¿Se entiende el mecanismo que hace entonces el amparo? Bien, después, párrafo siguiente, tenemos lo que era los amparos, pero para derechos colectivos. Acá donde el problema es uno, ¿sí? Hay un mismo ente que nos perjudica en general a la comunidad. Puede ser en derecho de cuestión de la salud, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a esto, lo que hace a la comunidad en general. También podría ser en cuanto a, por ejemplo, consumidores. Entonces, nosotros tenemos una fábrica, una empresa que contamina con desperdicios el río en el cual el pueblo en el que vivimos nosotros está pegado, es claro que nos vamos a ir enfermando todos por los desperdicios que genera la empresa esta. Entonces acá vamos a ver que, no sé, Vero le pasa tal cosa, a mí otra, Soledad otra, pero todo va relacionado con el mismo problema, la empresa que contamina. Entonces ahí hacemos un amparo por derecho ambiental para que cese primero, ¿no? De contaminar y después ver qué se puede hacer con ese río contaminado, ¿no? Cómo lo van a tratar y demás, pero primero frenar la acción ahí contaminante. Bien, en este caso vemos que aparece lo que nosotros conocemos como derecho de tercera generación. ¿Se acuerdan que hemos charlado que estaban los de primera, los de segunda y los de tercera? Primero los derechos civiles y políticos. Ser persona, básicamente. Dignidad humana, votar, igualdad, libertad. Después, derechos de segunda generación. Esto que yo le decía que era como el personaje dentro de un videojuego. Ya tiene vida, ya lo armamos, ahora aspira más, porque la sociedad misma te lleva a esa evolución. ¿Y ahora qué quiero? Y quiero trabajar, quiero progresar, quiero poder estudiar, capacitarme y demás. Entonces aparecen los derechos culturales, sí, y económicos.
estos que son como más sociales, ¿sí? Entonces, ahí también los vamos reconociendo dentro de la Constitución. Y, por ejemplo, dentro del artículo 14, esto de estudiar, trabajar, ejercer una profesión, salir, entrar al país, bien. Después de eso vimos que las constituciones a la par también fueron evolucionando y teniendo una mirada más social. Desde la Constitución del 49, que es cuando el peronismo le empieza a dar un giro así, y después en la siguiente, que es la reforma que hacen los militares, ¿sí? Que recordemos que esa reforma había hecho dos cosas. Por un lado, lo que hacían era volver hacia atrás a la Constitución de 1853/1860, porque querían como destruir todo lo que había traído el peronismo, porque lo señalaban como subversivo, malo y demás. Sí, está la mirada de los militares. Pero a su vez, como ellos ingresaron de una forma ilegal al poder, pero aspiraban a futuro que eso se legalice, o sea, que la gente en un momento los acepte, tenían la expectativa en un momento poder abrir urnas, o sea, hacer elecciones y que la gente los elija. Y para hacer esta lavada de cara dijeron, bueno, metemos un artículo que sume derechos a los trabajadores. Y ahí se hicieron el 14 bis, que muchas veces adjudica al peronismo, pero en realidad lo hicieron los militares. Este artículo lo dejamos, ¿por qué? Porque si está bien hizo, por más que todo lo otro que hicieron estaba mal, bueno, hay que reconocer lo bueno, es bueno, sin importar de quién sea, ¿no? Entonces se dejó ese artículo igual. Entonces el 14 bis, que habla de derechos de trabajadores y demás, por ejemplo, tiene una mirada social, ¿sí? Lo podemos entender más como a la par de esto, de lo que tiene que ver con estos derechos de segunda generación. La sociedad sigue avanzando y empieza a mirar que aparecen estos derechos de tercera generación. Esto que decimos que cuando es afectada a la comunidad, como los derechos del usuario, los del medio ambiente y demás. Y acá, ¿en qué artículo de la Constitución podríamos ubicarlo? Bueno, un artículo también más moderno, que también va a venir en la última reforma de 1994, así como el 43, que es el artículo 42, que bien dice derechos del consumidor y del usuario. O sea, en exactitud no le van a preguntar el artículo 42 dónde está, ni que les digan en específico el 43, pero si hay una pregunta de amparo y demás, o de amparo colectivo, ustedes tengan las herramientas para relacionarlo de dónde corno sale, ¿no? Estos derechos de tercera generación, entonces, de los usuarios y demás, son esto del artículo 42. ¿Qué tiene de importante esto? Que los derechos del usuario y consumidor antes solamente estaban en la ley especial, la 24240, Defensa del Consumidor. O sea que no tenían un nivel de jerarquía constitucional. Y hasta acá nosotros nos hemos dado cuenta que llegar a tener jerarquía constitucional es el top one, o sea, es lo más de lo más. Entonces, darle esa protección es darle mayor protección justamente a usuarios y consumidores. ¿Y quiénes son usuarios y consumidores? Y el gran porcentaje de la sociedad. Todos nosotros, básicamente. Entonces, es mayor beneficio social. ¿Sí? Bien. Y también algo importante. Dice que, ¿por qué es importante que los usuarios y consumidores tengan esta protección? Una protección a su salud. Esto lo podemos asociar como dato de color a esta ley nueva del etiquetado que tienen ahora los productos. ¿Vieron que el etiquetado frontal tiene todos estos rombitos negros? Bueno, porque uno puede elegir siempre desde la información. Entonces, no es lo mismo que yo elija la galletita Oreo pensando antes que capaz tenía exceso de azúcar nomás, pero porque cualquiera puede decir, ah, era obvio que era re tóxico. Bueno, no sé, a ver, no sabemos todo de todo ni tenemos por qué saberlo. Pero es diferente si yo ya lo elijo asumiendo el porcentaje de grasa que tiene y pin que pan. Entonces, la información te da la posibilidad de optar, ¿no? Decir, bueno, capaz que alguna vez me como esta galletita, pero en otro momento capaz opto por otra cosa un poco más saludable. Sí, bien. Bueno, eso redondeando el tema de estos derechos de tercera generación. Queda claro entonces derechos de primera generación, segunda y tercera. Bien.
Ahora pasamos a la habeas data, el famoso habeas data, que es este tercer párrafo del artículo 43. En este tercer párrafo encontramos el habeas data. Data de información de la persona y habeas de encontrar dónde está o qué es. ¿Sí? Nuevamente esto de los latinazgos. ¿Para qué nos va a servir? Para proteger derechos de la información y de la identidad. ¿De quién? De las personas. Hoy bien sabemos con más razón que todos nuestros datos los tienen las empresas, las redes sociales, todo eso tiene nuestra información. Telefonías móvil, todo. Entonces, habeas data lo podemos usar para saber la información que tienen, qué información tienen de nosotros, ese sería el uso informativo, ¿sí? Poder pedir un informe, de dónde obtuvieron esa información, ¿no? También lo podemos usar para qué, para rectificar, para corregir la información. Me llaman todo el tiempo que aparezco en el veraz, que soy deudor, que no sé qué, yo ya pagué. Entonces la información está errónea. Quiero ir a sacar un crédito y no puedo. Yo ya pagué. Entonces, así sea que en un momento estuve quizás en el veraz, pero si después yo pagué y cumplí, tengo derecho a que me saquen de esa lista. Porque yo puedo tranquilamente volver a tomar un crédito en cualquier otro lugar. Entonces, esto de rectificar la información tiene que ver con eso, que lo corrijan, si es erróneo, si está mal, ¿sí? Que se pueda corregir. Y después está y también actualizar, ¿no? Como les decía, en el caso que, por ejemplo, uno entra, no sé, en el coso de la Facu, en el famoso Guaraní Mondonga, y ves que te aparecen materias que no cursaste, o la gente que está por recibirse y ve que le desapareció las materias del CBC, una catástrofe como esa, uno podría usar una data, a ver, rectificame la información, uno se dirige corriendo con los papeles, todos los certificados, por eso nunca hay que extraviar nada, todos los certificados que te dan de examen, todo siempre por las dudas guardarlo, ir con todo eso y decir, che, ¿qué pasó? ¿Sí? O en el peor de los casos, hasta contactar al profe y demás, que ellos tienen a veces la lista, los registros de los exámenes saben que no se tiran, se guardan, hay archivos y archivos en la facultad donde se van guardando. Un par de años lo tienen en una parte y después ya pasa como otra parte administrativa, pero no se desechan. Entonces, en el peor de los casos, uno puede dirigirse para buscar estos archivos y que rectifiquen esa información. ¿Sí? Bien. Y después, el otro uso que tiene la habeas data es el de confidencialidad o preservador. Esto es cuando cierta información yo no quiero que se comparta. No quiero que sea públicamente expuesto. Por ejemplo, capaz que alguno de ustedes se acuerda, antes, hace muchos años, existía ese libro de páginas amarillas, que estaba el número de teléfono de cualquier persona de la ciudad. Esto era porque, bueno, era una forma que encontraban las empresas de telefonía para reemplazar esto de la lista de contactos que hoy tenemos en el celular. Entonces la gente a veces capaz que la agenda la perdía o algo y si quería encontrar el número de teléfono de Mengana lo encontraba. A su vez había una sección de gente que publicaba servicios, el plomero, el electricista, demás. Para el de servicios le venía bárbaro porque cualquier persona buscaba la lista y decía, bueno, necesito un plomero, tengo 10, 20 opciones de mi barrio. Ahora, para el resto de la gente podía ser incómodo porque cualquier persona te podía acosar, llamar. Entonces uno podía pedir salir de esta lista. ¿Sí? Lo mismo uno podría usarlo si en un momento, no sé, en La Nación o en cualquier diario quieren, no sé, exponer a gente que supuestamente no paga determinado impuesto o que, no sé, que gana determinado tanto o para ponerte incluso de ejemplo, dicen, bueno, salió la lista del banco tal, la gente que paga ganancias y para poner de ejemplo ponen la lista de la gente. Bueno, uno tranquilamente puede pedir ahí una habeas data y sacame, porque capaz uno está en un proceso judicial o lo que sea y esa información que sea pública no te es conveniente. Y además de eso, porque no tienen por qué compartirlo. ¿Sí? Bien. El único que puede mover información y tiene como que esta protección y demás es el Estado. Que el Estado sí tiene acceso
a tus archivos y por eso muchas veces a las empresas privadas les va a pedir esta información. ¿Sí? De, bueno, pasame quién debe tal cosa o pasame la información de qué propiedades tiene o qué cosas tiene. El Estado sí lo puede hacer. Pero bueno, es obvio, ¿no? Hizo las reglas, no va a poder darse una ventaja y sí, era bastante sabido. Después el resto, de cierta manera, se puede limitar. Yo les contaba que, bueno, dando el ejemplo, el caso de Max Zuckerberg en Estados Unidos, que el tipo fue juzgado por eso, porque lo que hacía era vender los datos, la información de la gente, lo cual sería un acto ilegal. Pero ¿qué pasó? Cuando fue a juicio, el tipo demostró algo que es real. Nosotros todos dimos nuestro consentimiento en este contratito que te hace cuando vos entras a la justamente a Facebook o a cualquier red social, te dice acepta bases y condiciones y te comenta en letra negrita, no demasiado claro, pero da a entender que vos brindás toda tu información ahí y que eso está todo abierto al público y cualquiera lo ve. Entonces, ese cualquiera lo ve no es tanto por el resto, sino es más que nada por la empresa que se chorea toda esa info y a partir de eso arma todos los perfiles de cómo somos como consumidor, lo vende a las empresas y eso vale fortuna. Saben qué vendernos a nosotros. Con eso hizo fortuna Max Zuckerberg. No con Facebook, si Facebook sale 0 centavos, nosotros no le dimos nada. Y la publicidad empezó a aparecer hace poco en esa red social. ¿Sí? Bien. Cuestión, eh, para eso nos va a servir el Aveas Data. ¿Sí? Ahora, en cuanto a lo que es el periodismo, no se puede afectar el secreto de la fuente. O sea, sí le puedo decir a la Nación, saca esa información de mí, publicaste que yo tengo 3 casas y no sé cuánto, sacalo, pero no le puedo exigir quién le dio esa info. Porque todo lo que es prensa tiene protegida las fuentes. Por algo que también se intuye, ¿no? Si nosotros le arruinamos las fuentes de que viven, o sea, es como que es como matar a Rial, o sea de dónde sale la información. Tienen que sobrevivir. Esa gente por algo existen, ¿no? Tienen una necesidad de existir. Bien. Y después tenemos el famoso habeas corpus, que es el último párrafo. Y de acá digamos que es como el más glorioso, el más famoso. El habeas corpus viene de esto de como dónde está el cuerpo, dónde está la persona, dónde está la cosa, qué es lo que pasó. A eso refiere el significado. El habeas corpus es algo que existe en todo el mundo, ¿sí? A cualquier parte que vayan existe el habeas corpus, tanto en el sistema anglosajón como en el de nosotros. Eh, Se usa justamente para proteger qué derecho. El derecho de cuando está siendo restringido lo que va a ser la integridad física o en peligro de estar restringido y lo que es la libertad ambulatoria, el circular, ¿sí? Entonces, está pegado un poco con lo que es el tema de la dignidad humana, ¿no? Por un lado de la vía esto de los derechos humanos y por el otro lado va enganchado al artículo 14, esto de poder circular, moverme. Algo que hay que tener siempre en claro, la policía es una fuerza de seguridad que responde al Estado, pero no tiene el poder para restringir o limitar derechos. El único que puede restringir, limitar derechos de forma legal es a veces el Poder Judicial, ¿sí? Y en ciertas ocasiones a veces el legislativo cuando ordena, saca una norma específica o algo. Después el resto no puede hacerlo. La policía no es quien para detenerte si no tiene una causa específica. La causa es que pueda tener, digamos, una orden de detención de la persona. Y la orden tiene que venir de una autoridad competente. ¿Quién es esa autoridad competente? El juez. Tampoco puede ser cualquier juez. No me pueden arrestar con una orden de un juez de Mendoza y yo estoy acá en Buenos Aires. Este juez tiene que ser mi juez natural, el que me corresponde por mi territorio, por la materia, o sea, es un juez penal, mi caso es de penal, ¿sí? O sea, no puede ser cualquiera, sí o sí tiene que ser este juez natural. Ven que de cierta manera se relaciona con el principio de legalidad y debido proceso que estuvimos hablando. Va emparejado con eso. Entonces, ¿yo en qué situaciones puedo usar un habeas corpus? A mí me detienen. Entonces me dicen, bueno, Luz hoy salió domingo, está medio ojerosa, con cara rara, dicen, medio con los pelos así, dicen, no, a mí no me da buena persona, entonces la vamos a detener y a ver si tiene el DNI. Yo salí a pasear el perro y no tengo el DNI encima. Entonces me dice, bueno, te vamos a hacer una averiguación de antecedentes, acompañarnos a la comisaría, pin que pan, vas a estar demorada.
En eso transcurso, una averiguación de antecedentes, como muchísimo no podría demorarse más de 2 horas. A ver, es prender la compu, buscar un par de registros y tampoco más de eso. Pongámosle que, no sé, no había sistema, yo qué sé, el peor de los casos, 3 horas. Pero no me puedes tener 7 horas, 24 horas en una comisaría sin sustancialmente tener nada. Porque ahí caíamos en algo que se usaba en la dictadura, o sea, contexto ilegal, que era la aportación de rostro. Pero otra cosa, no hay otra justificación. Algo diferente es que te enganchen cometiendo un ilícito en el momento, lo que se llama fragancia, como si fuera que dicen un perfume. Fragancia, no. Flagrancia, que con L, que es cuando te enganchan en el momento robando, haciendo un ilícito justo, ¿no? Pero si no fuera de eso, no hay un justificativo real, ¿sí? Entonces, no puede demorarse más. Yo en ese caso, ¿qué haría? Bueno, tengo que solicitar un abogado, llamo a mi abogado, le pone un habeas corpus porque me tienen acá, salí a pasear el perro y estoy hace 7 horas acá dentro de la comisaría y ni siquiera tienen algo para una argumentación para sostener esta limitación de un derecho mío, porque no me están permitiendo circular. Si me tienen ahí adentro, yo no puedo regresar a mi casa, ¿sí? Ahora tenemos otra situación en la que también podemos usar el habeas corpus, cuando la persona ya está restringida del derecho. Digamos, ya está restringida en cuanto ya está en contexto de encierro, perdón, a eso me refiero, ya está. O sea, ya está dentro de la cárcel, claramente pasó por el proceso judicial, evidentemente su inocencia no pudo probarla, ya está ahí. Sin embargo, no es que deja de ser persona, entonces, no puede usar habeas corpus. Lo puede usar, pero para el caso de qué situación. De reparar, ¿sí? En el momento de, en cuanto a ver, ¿qué pasó? Sería el habeas corpus correctivo. O sea, la persona ya está en contexto de encierro y por alguna situación X hay un desmejoramiento en sus condiciones, ¿no? Lo encontramos, voy a ver a mi cliente, uno es el abogado penal. Hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Qué es lo que te pasó? Y lo veo mucho más flaco, me comenta que no come, que no le están dando la comida. Y ¿qué pasa? No, también a veces ya no me, hay días que no me dejan bañarme, me apilaron con más gente dentro de la prisión, dentro de la misma celda en la que estoy, no me dejan salir al patio, mis compañeros sí pueden salir, yo no puedo, me tuvieron incomunicado, bueno, me cuenta todo un contexto en el cual sus condiciones desmejoraron. Entonces yo voy a consultar qué es lo que pasó, a ver si hay una argumentación real que justifique este otro castigo, ¿sí? Porque hay unas condiciones dignas dentro del marco las cuales tiene que poder seguir conviviendo y desarrollándose con los otros. Entonces en ese caso yo puedo usar este habeas corpus correctivo y desde la parte, digamos, administrativa de la cárcel, que me den una respuesta a ver qué se puede hacer para que él pueda volver. Y si fue a causa de un accionar de él, porque siempre van a justificar que él se portaba mal o que anda a saber qué cosa hizo, bueno, a ver qué puede hacer, qué otra respuesta podemos tener para que él pueda volver a estar como estaba antes, ¿no? A ver. Bien, después tenemos otro más que es. Y aparte eso se relaciona justo con algo importante. Vieron que el 18 yo les decía que tiene una frasecita al final que dice que las cárceles no son para el castigo, sino que deben ser sanas y limpias. Yo les decía que es medio poético, porque no sucede. Bueno, el habeas corpus correctivo va a ir de la mano con eso. No tiene que ser para castigo. Entonces, si yo voy y lo veo que está peor de lo que estaba, que me den una respuesta de qué pasó y a ver cómo hacemos para que eso vuelva a la situación anterior. Bien, después tenemos el habeas corpus preventivo y el restringido. El preventivo lo vamos a usar cuando hay una amenaza real y actual a la privación o restricción de la libertad física. O sea, tiene que ser, por ejemplo, cuando hay una orden de arresto ilegal. Me llama mi cliente y me dice, mirá, como yo estaba en una investigación, no sé qué aparente, cayó la policía en mi casa y quieren hacerme un allanamiento, pero no tiene una orden judicial. Entonces yo en ese momento puedo hacer un habeas corpus preventivo, a ver, y me quieren detener. O sea, ¿cómo te van a querer detener si no tiene una orden y cómo van a hacer un allanamiento?
lo cual es violación ilegítima de la morada de una persona sin tener ningún tipo de orden judicial expresa. Entonces, en esa situación yo puedo usar un habeas corpus preventivo, porque es inminente, ya, ahora le está pasando. En cambio, el habeas corpus restringido es para cesar molestias. Hay una situación como de acoso. Me están persiguiendo. O sea, yo estoy en medio de una investigación. No sé, porque en un momento trabajaba como espía de la nación. Porque en un momento, no sé, estoy asociado, investigado por una cuestión de narcotráfico, por escuchas políticas, cosas medias así. Entonces, todavía en sí no tienen nada, ¿sí? No hay una prueba sustancial, si no ya me hubieran restringido la libertad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Me empiezan a pinchar teléfono, a seguirme, abro la ventana, esto muy de película, esto de que se ve que justo enfrente está ahí el patrullero, no se sabe bien por qué. Entonces, hay una situación de acoso, porque es una incomodidad. No es una parte, y no es una cuestión puramente y exclusiva necesaria de la investigación, porque la investigación la tenés que hacer en campo en cuanto a la actividad, no al día a día y estar todo el día encima de la persona. Entonces, es más que nada que a veces la policía eso lo hace para generar un temor en la persona y que la persona a ver si la pifia, si se manda algo, si llama a alguna cierta persona y se pisa ahí y a ver si la misma policía te puede agarrar en algo. Es medio para eso que usa esa táctica. Pero esta táctica sería ilegal porque me está restringiendo parte de mi libertad sin tener ningún argumentativo legal. Y nosotros siempre acá vamos a juzgar como vemos el ojo técnico del derecho. Nosotros no hacemos un juicio de valor exacto de la conducta de la persona, si fue buena, si fue mala. Siempre vemos desde lo técnico legal. Entonces, si sucede eso, por más que haya sido realmente narcotraficante o lo que sea, está mal. Hasta que vos no me vengas con una sólida prueba y te lo puedas llevar legalmente, no le puedes hacer eso a mi cliente. ¿Sí? Entonces, eso sería el habeas corpus restringido. Bien, ahí vimos, entonces ya repasamos toda esa parte. Ahora vamos a ver de ir haciendo algunos ejercicios. Voy a abrir la página estas del altillo. Mientras les pregunto por las dudas, si hay alguna consulta, algo que quedó por ahí suelto. ¿Vamos todo bien? Perfecto. Bien. Vamos a este. Bueno. Entonces, acá miramos. Bueno, primero hacemos lo mismo que hablábamos el otro día. Agarro el examen, miro qué tema soy, no sé cuánto. Cargo mis datos, ¿no? Nombre, apellido, pim pam. Y empiezo a leer las preguntas. Entonces digo, pregunta uno, ¿cuál es el verbo localizar? Marque. Marque con una X, listo. Ese es el verbo, lo que voy a tener que hacer. Después leo cuál es la frase o dentro que está de la consigna de con qué relaciono. Entonces me dicen, en el capítulo primero de la obra Introducción al análisis del derecho, o sea, el de Nino, nos afirma que la palabra derecho puede tener distintos usos. Establezca cuál es el uso que corresponde a la expresión derecho en la siguiente oración. Y acá nos dice, el derecho regular, las garantías para el uso y goce de la propiedad privada. Esta es la frase que yo analizo.
lo primero que me está tirando información es el contexto, ¿sí? O sea, me está dando a entender de qué texto viene, a qué tema se refiere. Nino, yo ya localicé entonces, ¿qué tengo que hacer? Que es marcar con una X la respuesta que elija. Dos, ya localicé el tema, es el de Nino. Entonces ya mentalmente sé que me van a preguntar sobre o naturalismo, o positivismo, o los problemas que tengo a la hora de definir derecho. Yo ya eso ya lo localicé. Entonces ahora, siguiente, leo cuál es la frase que voy a tener que analizar, que es: el derecho regula las garantías para el uso y goce de la propiedad privada. Bien, entonces ahora vamos leyendo las opciones. A, subjetivo, que sería en cuanto al sujeto, en cuanto a derecho como pretensión y demás. B, emotivo, que era cuando refería a una cuestión lo de la carga emotiva, lo de la idealización de la justicia, además. C, privativo, acá me habla de un tipo de sanción, algo que me restringe. No. D, como ciencia el derecho, me está hablando del sistema jurídico, de la forma lógica de la norma. No. Entonces, E, objetivo, exacto, porque me está diciendo justamente que el derecho regula estas garantías del uso y goce de la propiedad privada. O sea, me está explicando básicamente lo que dice el artículo 17 de nuestra Constitución, que la propiedad privada nos permite que aquel que tiene el dominio de una propiedad moverse como quiera dentro del margen de la ley con esa propiedad. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces continuamos. La 2 dice: Nino analiza la relación entre moral y derecho en su obra Introducción al análisis del derecho. Según dicha obra, ¿cuáles son las características comunes que reúnen todas las corrientes y naturalistas? Entonces acá vemos, primero, nuevamente localizamos verbo marcar. Dos, ¿cuál es el tema? Nino. Tres, ¿qué es lo que tengo que analizar? Bueno, el tema dijimos Nino y acá nos va a hablar sobre las corrientes y un naturalismo. Entonces te dice, ¿cuáles son las características comunes que reúnen todas las corrientes y un naturalismo? ¿Qué era el naturalismo? El naturalismo justamente era esta corriente del pensamiento dentro del derecho que entendía que si bien reconoce, perdón, está viendo lo que hacía mi perro, que si bien reconoce que la ley creada por el hombre, la ley del derecho, es importante, le va a dar lugar también a qué cosa, le va a dar lugar también al orden preexistente, a la ley natural, y le va a dar lugar de que como de prioridad. Entonces eso es lo que siempre vamos a encontrar cuando hablamos del derecho de un naturalista, ¿sí? De la corriente de un naturalismo, que siempre le va a dar esta prioridad a el orden preexistente, va a decir que la ley natural es primera. Entonces esto lo vamos a encontrar siempre. ¿Y qué otra cuestión va a decir? Que cuando hay un conflicto, o sea, yo entro en la duda entre si aplico la ley creada por el hombre o el derecho natural, siempre se va a inclinar por entender que el derecho natural, al ser anterior, y ser perfecto, tenemos que inclinarnos por eso. Y esto es lo que un poco se veía en el debate del tema de la ley del aborto, que es lo que yo les comentaba. Por un lado teníamos que nosotros pensábamos que el debate era, ¿no? Por si te doy este derecho o no te lo doy. En realidad el debate de fondo era naturalismo versus positivismo. ¿Por qué? Porque el positivismo era esta ley justamente del derecho al aborto creada por las personas, el hombre, nosotros, y justamente el derecho a la vida que nace del naturalismo, de que todas las plantas, todos los seres vivos tienen derecho a vivir y que no tenía un lugar específico en nuestra constitución, que estaba en el 33 con todos los derechos no enumerados, o sea, no tiene un artículo específico ahí, y que le interpretábamos como derecho más que nada a partir de los instrumentos internacionales.
O sea, del mismo lugar donde también interpretábamos que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Entonces, básicamente la discusión estaba entre si le dábamos prioridad a esta ley creada ahora por los hombres sobre si se podía o no interrumpir un embarazo, o entender que justamente esto de seguir la ley natural, de cómo tiene que ser la procreación, de que los seres vivos tienen que continuar su ciclo de vida y pin que pam. Entonces, el real, digamos, discusión de fondo era esa, y un naturalismo versus un positivismo, ¿sí? Eso siempre lo vamos a ver que se va a dar ese River y Boca. Entonces acá en las opciones que tenemos, A dice la existencia de principios morales y de justicia universalmente válidos y comprensibles por cualquier ser humano denominado derecho natural. Esto de que sean universales es otra característica del derecho natural. ¿Por qué? Porque la plantita crece mirando al sol acá en la China y donde quiera. Por eso son universales. Vieron que la naturaleza funciona igual en todos lados. O sea, tiene una organización estructural. Esto de la naturaleza es sabia por una cuestión biológica que tienen todas los animales, las plantas y demás. Entonces es universal eso. Bien. Después, la B que dice, la existencia de una inteligencia superior, creadora, inexplicable, denominada precepto. No, porque esta ya estaría asumiendo de que proviene de Dios o otra cosa. Y nosotros no asumimos que el derecho natural proviene de Dios, sino que nosotros asumimos solamente que existe el derecho natural y que es como preexistente al orden creado por el hombre. Después las corrientes cada una justifica de dónde viene eso. Entonces, la B no me